noches, gracias por estar en sintonía de TN23 y su programa de análisis a la medida. Y es que hoy es lunes, precisamente en esta noche que ya es 20 de mayo y estamos listos para compartir con usted el análisis de la noticia. ¿Tú cómo estás en esta noche, Sandy? Muy bien, Julio, muy emocionada con este inicio de... Buenas noches, gracias por estar en sintonía de TN23 y su programa de análisis a la medida. Y es que hoy es lunes, precisamente en esta noche que ya es 20 de mayo y estamos listos para compartir con usted el análisis de la noticia. ¿Tú cómo estás en esta noche, Sandy? Muy bien, Julio, muy emocionada con este inicio de semana, inicio de semana con muchísima información y sobre todo hay que resaltar los bloqueos que se llevaron a cabo hoy en varios puntos de nuestro país. Hombre, una cosa bastante impresionante y precisamente con lo que tú estás hablando, si me permites, como siempre, que sí. Para irnos introduciendo a lo que vamos a analizar. ¿Habrá que darle credibilidad o no a las amenazas de estos militares retirados en cuanto a lo que pueden llegar a hacer hasta bloquear no solo calles y carreteras, probablemente las elecciones, según ellos dijeron? ¿Qué consecuencias se pueden tener? Todo esto lo estaremos analizando, pero de momento usted conozca nuestros titulares. Militares retirados amenazaron con paralizar las elecciones si no reciben una respuesta positiva. ¿Le damos credibilidad a las amenazas? La respuesta en minutos. Aumento de decomisos frente al aumento de tráfico de droga. Analizamos el fenómeno del narcotráfico en el país. Otro menor de edad murió en busca del sueño americano. ¿Cómo prevenir la muerte de niños migrantes? Exploramos la situación en minutos. Casi 80 denuncias por posibles transgresiones a la ley electoral y de partidos políticos son analizadas por el Registro de Ciudadanos. Se acercan las elecciones. El Instituto Electoral continúa en capacitaciones para miembros de juntas receptoras de votos. La Intendencia de Verificación Especial continúa recibiendo reportes por transacciones sospechosas que podrían ser indicios de lavado de dinero. Con el primer tema de análisis, por favor preste mucha atención porque el movimiento por parte de los exsoldados de las tropas militares del ejército continúa. Este lunes bloquearon varias vías importantes del país y también amenazaron con intensificar sus acciones. Tras varias semanas de manifestaciones en el Congreso de la República, los veteranos del ejército bloquearon varias carreteras principales del país y amenazaron con tomar medidas drásticas si no les otorgan el resarcimiento. Que los soldados que están ahorita aquí en el Congreso de la República, ellos tienen capacidad de armar bombas y hacer muchas cosas que aprendimos en el ejército y no le vamos a temer a sus policías, no le vamos a temer a nadie que usted nos mande. Si nos toca morir, como morimos en la montaña, moriremos en las calles peleando nuestros derechos. Lo que usted quiera mandar, estamos para responderles en las calles como tropas militares del ejército, que tenemos las fuerzas para hacer bombas y hacer lo que aprendimos en las montañas, no se nos ha olvidado. Ante estas amenazas, el comisionado presidencial del diálogo, Sergio Flores, señaló que no es la primera vez que tienen que lidiar con acciones similares. No es la vía de la presión y las amenazas lo que va a resolver el asunto, eso estamos claros. Estamos acostumbrados a dialogar con una pistola en la cabeza, o sea que realmente esta experiencia no es nueva, para nosotros es cotidiano. Sin embargo, la gente se ha ido dando cuenta de que por la vía de la violencia, por la vía de la presión, el autoritarismo, todo eso,
no se llega a ningún lugar adecuado. Los exsoldados de tropa del ejército solicitan un resarcimiento de 85,000 quetzales para más de 1.700.000 veteranos. Situación que no está en manos de la Secretaría de la Paz. Y si hacer un llamado, se los hemos dicho, que acciones como las de hoy no deben, tampoco suman, ¿verdad? Entendemos la situación de ellos, comprendemos que, tal como ellos dicen, se violaron sus derechos y no se les ha atendido por décadas, pues queremos conformar la mesa para ver cuáles son esas acciones. Hay algunas que son de inmediato plazo, otras serán de mediano y de largo plazo, pero el mandato de nuestro es la coordinación, la asesoría y la incidencia para el cumplimiento de los acuerdos de paz. Y si bien este es un tema delicado, nosotros no contamos con el presupuesto para resarcir a nadie, pero cabe la aclaración de que el Programa Nacional de Resarcimiento está adscrito a la Secretaría de la Paz y tenemos la cuentadancia. La decisión es completamente del Programa Nacional y eso es lo que queremos buscar, esas salidas que sean viables, legales, para poder atender a estos colectivos como el que el día de hoy conversamos con ellos. Ante las amenazas de los exmilitares que incluyen la paralización de las elecciones, el ministro de Gobernación se pronunció. Todos esos mensajes que de alguna manera han enviado algunos de ellos, en donde llegan al punto inclusive de amenazar el proceso electoral, es algo que no vamos a permitir. Insisto, este es un llamado a la reflexión. El Ministerio de Gobernación va a garantizar el Estado de Derecho y les pedimos, por supuesto, que depongan estas actitudes de hecho y se sienten a conversar con los funcionarios con los que tienen que conversar. No es de esta forma como van a lograr su cometido. Los invitamos a que no caigan en el mismo error que otros grupos usan como herramientas de presión. El próximo 28 de mayo dará inicio una mesa de diálogo entre instituciones y veteranos del ejército para buscar algún consenso entre ambas partes. Bueno, ahí tiene usted los hechos, ¿no? Y esto hay que analizarlo seriamente. A ver, los militares retirados también protestaron el pasado 15 de mayo. Usted en pantalla, junto con nosotros, va a ver esta información. Frente al Congreso de la República, como usted recordará, afirman que son veteranos del ejército que estuvieron, escuche usted, de alta durante el conflicto armado interno y que suman más de 1 millón de integrantes. Eso es muchísimas personas. ¿Qué es lo que están pidiendo? Bueno, una indemnización para cada uno de ellos de 85,000 quetzales y aparte también una vivienda para cada uno de ellos. Esto puede sonar bastante y pudiera sonar hasta imposible de cumplir si consideramos que al menos sean 1 millón de personas en esta condición con los recursos del Estado de Guatemala. Pero aquí tenemos que hacer un análisis retroactivo, te diría yo, Sandy. Claro. Si es gente que estuvo de alta en el Ejército de Guatemala, que cumplió obviamente con el deber en aquel momento de la defensa de la patria, y este es un compromiso también adquirido por el Estado de Guatemala, bueno, pues hay que cumplirlo. Lo que yo no estoy de acuerdo tal vez es la forma esta de bloquear, de tapar calles y carreteras, porque lo que hemos dicho siempre, esa no es la mejor forma de presionar, le haces daño a otras personas. Exactamente, Julio. Aparte de eso, hay que de verdad ponernos a pensar en la realidad. Sí, a ver. En la realidad financiera del país, porque primero, con Cierto. todo este incremento que se está pidiendo, ¿cuántos millones representarían? No solamente para el gobierno, porque obviamente sabemos que el gobierno no produce, sino para nosotros, Sí. con nuestros impuestos, que al final entonces somos los que estamos financiando el presupuesto general de la nación. ¿Qué tanto representaría? Y estas viviendas también, ¿qué tanto aumentaría también? ¿Y cómo harían las autoridades en este caso para sacar los recursos y para poder de esta forma pues hacer cumplir estas peticiones? Esa es la situación que a mí me parece dramática. Yo creo que el Estado de Guatemala, en las condiciones que siempre maneja su presupuesto, se hace bastante inviable poder cumplir con esto. Son millones de millones. 85,000 por cada uno por 1 millón, más lo que pueda costar la casa de cada uno de ellos, es terrible. Entonces aquí es donde uno se pregunta,
¿por qué esos compromisos que se adquirieron por el Estado de Guatemala no se fueron cumpliendo paulatinamente para no llegar a una crisis como esta? Pero también me llama la atención otra cuestión en la que yo, repito, Sandy, no estoy de acuerdo. Lo que estamos viendo en pantalla, los bloqueos no son nada bueno, pero menos es bueno el discurso confrontativo. Yo lo sentí bastante confrontativo cuando vienen y dicen, mire, es que nosotros estuvimos de alta en el ejército y sabemos hacer bombas y todo esto, y no le tenemos miedo a los policías. Entonces, es que tampoco se trata, ya no estamos en la época de la guerra. Pues. No, y aparte de eso, Julio, hay un principio fundamental cuando tú quieres negociar, porque si tu fin es negociar, tienes que buscar la forma también para poder, y una de los principios es también ceder. ¿No? Sí, buscar el gana-gana famoso, exactamente, ¿verdad? pero si llegas de una vez con esa posición de choque, ofensiva, exactamente, no se va a lograr ningún acuerdo. ¿Y qué va a pasar al final? Los guatemaltecos vamos a seguir pagando las facturas porque obviamente se paraliza el comercio, se paraliza la circulación vehicular, la economía en general al final. Entonces, imagínate, ahora especialmente cuando han dado a conocer que podrían intensificar sus acciones, la preocupación aumenta. Sí, y fíjate que si los veteranos militares lo que quieren es sumar gente o adeptos a su causa, que puede parecer justa, si es un compromiso de Estado, yo creo que con este tipo de acciones, pero sobre todo con la forma tan de choque, lo que hacen es lo contrario, ¿no? Generan un rechazo, y esto es lamentable. Sobre todo lamentable el hecho de que las amenazas fueron muy concretas, pusieron fechas específicas que ya te voy a pedir que nos apoyen para que apoyes tú, por favor, para que no las recuerdes, y además han dejado en entredicho el hecho de que puedan inclusive bloquear el proceso electoral, lo cual todavía agudiza más la crisis. Exactamente, pero mira, Julio, antes de pasar a nuestra segunda información, Sandy, yo te pregunto algo. Dentro de los acuerdos de paz, por ejemplo, se indicó o está dentro de los acuerdos este tipo de peticiones, que se iba a dar algún resarcimiento, alguna indemnización. ¿Qué dice? Porque en su momento me imagino que se tuvo que hablar. Tienes toda la razón, Sandy, y todos sabemos los 13 acuerdos de paz, ¿verdad?, que existen al final de cuentas. En esa negociación se habla de resarcimientos, pero los resarcimientos vienen tipificados dentro de los acuerdos de paz a las víctimas del conflicto armado interno, es decir, aquellos que por uno u otro bando hayan sufrido pérdidas con familiares o pérdidas materiales. Esto seguramente es un acuerdo adquirido por el Estado de Guatemala, te digo, ya por parte del ejército, de la institución armada. ¿Por qué? Porque todos ellos fueron veteranos militares que estuvieron de alta en el ejército y que cumplieron con esa misión que tenían durante esos 36 años de conflicto armado interno. Pero al final de cuentas, siendo institución del Estado, es compromiso, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar porque ellos ya indicaron que si no se recibe alguna propuesta positiva, pues bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? Van a dar el siguiente paso y va a ser entonces el próximo 16 de junio que se estaría presentando, es decir, el día de las elecciones. Afirma que son veteranos del ejército que estuvieron de alta durante el conflicto armado eterno, muy bien lo has mencionado, y aseguran que las acciones que implementarán serían entonces el día de las elecciones. Dijeron también que van a bloquear todos los ingresos al país y tomarían aeropuertos, aduanas, carreteras y centros de votación. También afirmaron que no le tienen miedo a la Policía Nacional Civil. Imagínate lo que mencionábamos, que al final entonces la posición está muy difícil de poder negociar, y aparte de eso, con el panorama que dan en el día de las elecciones, creo que en unas elecciones tan atípicas donde también hay cierta confusión y hay poco interés incluso de la población, esto podría venir a perjudicar aún más en el proceso electoral. Totalmente de acuerdo, una excelente conclusión la que has dado para este tema, y solo yo creo que sería el llamado a la reflexión a estos líderes de los veteranos militares. No es esa la forma, la conducta y la manera en que pueden conseguir que se les pague lo que se hayan comprometido con ellos. No es la manera. Ahora, si te parece, vamos a una pausa comercial. Por supuesto, pero ¿por qué no nos adelantas un poco nuestro segundo tema? Me encantaría. Fíjate que en los últimos 3 años se ha decomisado más droga históricamente que en cualquier otro momento de este país. La situación es, ¿cómo está la situación del decomiso de droga en Guatemala versus el aumento del tráfico de drogas? Lo analizamos si gustas. Pero después de la pausa, siga con nosotros. Somos a la medida. No nos cambien, por favor. Fuerzas de seguridad concluyeron este lunes con el traslado de los más de 2 toneladas de cocaína incautadas en Retaluleu. Esta incautación ha sido considerada como histórica para las autoridades antinarcóticas.
En 2 vuelos que ingresaron este lunes en horas de la mañana a la Fuerza Aérea Guatemalteca, agentes antinarcóticos finalizaron con el traslado de los 2.353 kilos de cocaína incautados este fin de semana en la aldea El Chico del municipio de Champerico, Retaluleu. Según la subdirectora de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica, en el presente año han logrado la incautación de 6 toneladas de esta droga. Confirmándole, este es el segundo viaje de 3 que traerá la evidencia de los 2.353 kilos que fueron incautados en la aldea El Chico de Retauleu. Ya, a la fecha, ¿cuánta es la cantidad que se mantiene de incautación? A la fecha son ya casi vamos a tener las 6 toneladas. Déjeme decirle que este es un gran esfuerzo y para darle un total exacto son 5.907 kilogramos de cocaína, esto con un avalúo de 606.921.202 quetzales. Exactamente, si hablamos ahora de la droga que está llegando en este momento, ¿cuántas tulas son y qué cantidad trae cada una? El día de ayer en el primer viaje recibimos 27 tulas, el día de hoy estamos recibiendo 26 y esperamos en el tercer viaje tener 26 tulas. En este momento las 26 tulas contienen 780 kilos de cocaína. Bajo fuertes medidas de seguridad, la droga fue trasladada en varias autopatrullas a la bodega de evidencias de la Subdirección Antinarcótica, para luego esperar una orden de juez competente para su incineración. Siempre en este importante tema. A ver, las carteras del Interior y de la Defensa Nacional resaltaron la lucha frontal que realiza el Estado de Guatemala en contra del narcotráfico, el cual, escuche usted, utiliza el territorio nacional para el trasiego de estupefacientes tanto por la vía marítima, terrestre y aérea. Veamos entonces la información. Como un decomiso histórico de cocaína, catalogó el Ministerio de la Defensa Nacional la incautación el pasado fin de semana en los departamentos de Retauleu y San Marcos. Luis Miguel Ralda Moreno, titular de esa cartera, confirmó los resultados que dejó el operativo antinarcótico. Específicamente sobre las incautaciones que se dieron durante el fin de semana entre el área de Retaluleu y el área de Ocó San Marcos, que trajeron como resultado pues 2.353 paquetes incautados, lo que viene a ser la mayor incautación que haya realizado el ejército a través de las fuerzas de tierra. Entonces ustedes pueden ver ahí las áreas donde se llevó a cabo esta operación. Encontramos 5 lanchas y encontramos los paquetes, las tulas como le llaman en este argot, de las tulas de droga tiradas, y se procedió a través de una operación de las fuerzas de aire, mar y tierra del ejército de forma conjunta para poder ubicarlas y poder trasladarlas al Comando Aéreo del Sur. Al final, el día sábado 18, logramos incautar 810 paquetes, el día domingo 1.543 para un total de 2.353 paquetes, un monto de más de 282 millones de quetzales. Enrique Degenhardt, ministro de Gobernación, se refirió a los recientes decomisos de droga que han realizado conjuntamente con el Ministerio de la Defensa Nacional y las agencias antidrogas de Estados Unidos. Guatemala es uno de los países líderes a nivel regional del combate directo al flagelo del narcotráfico. Casualmente, este fin de semana se desarrolla una serie de incautaciones importantes. ¿Qué es lo que esto demuestra? En principio, el compromiso que tenemos a nivel del Ejecutivo como Estado en esta lucha permanente que desarrollamos, de hecho, en conjunto y en coordinación con nuestros aliados de Estados Unidos. Estas incautaciones que ponen a Guatemala en una posición regional de liderazgo, lo que permiten es demostrar el compromiso. El pasado fin de semana, en 2 departamentos del suroccidente del país, se logró el decomiso de cocaína valorada en más de 282 millones de quetzales. Bueno,
Vean qué logro los que está teniendo el Estado de Guatemala en el combate al narcotráfico. Esto es muy importante. Guatemala precisamente se ha convertido en un territorio de paso, producción, consumo de droga, a medida que las incautaciones de cocaína se han intensificado en México. La droga se ha transportado cada vez más a través de Centroamérica, especialmente en Guatemala, ¿verdad? Guatemala se ha convertido en un verdadero, entre comillas, paraíso para las actividades vinculadas al narcotráfico, ya que todavía no somos capaces de controlar totalmente nuestro territorio, provocando a su vez que surjan lugares que consideramos anómicos, es decir, donde no hay control de parte del Estado. La frontera terrestre entre Guatemala y México es difícil de patrullar y de brindar amplias oportunidades para el contrabando, para el narcotráfico y para cualquier actividad delictiva como la trata de personas inclusive. Sin embargo, a pesar de todo eso, Sandy, durante los últimos 3 años, históricamente en nuestro país, nunca se ha incautado tanta droga como ahora. O sea que algo también estamos haciendo bien en este rubro. Exactamente, Julio. Hay que mencionar que, por ejemplo, las fuerzas de seguridad han implementado algunos dispositivos, algunas estrategias que les está funcionando. Pero Así imagínate, yo me pregunto, a ver, ¿qué haríamos si se le inyectara más, si se le invirtiera más a este sector para poder tener aún mayores resultados de los que se tienen, que este año, por cierto, se han dado incautaciones importantes? Sabes que me encanta lo que dices, porque a veces muchas personas se preguntan, bueno, ¿y Guatemala por qué no invierte más dinero, por ejemplo, en armas para el ejército, más dinero, por ejemplo, en aviones, caza para el ejército o en grandes fragatas para el combate del narcotráfico para el ejército? Primero hay una restricción, y esa restricción viene dada precisamente por el gobierno estadounidense desde la época de Jimmy Carter, donde no se permite a nivel internacional que se le venda con la facilidad que nosotros quisiéramos este tipo de armamento a Guatemala. Entonces, ya desde ahí hay una limitante. Pero también, ¿no crees tú? A ver, Sandy, el mayor mercado mundial de la droga es Estados Unidos. Claro. ¿No debería colaborar un poquito más todavía la DEA con nosotros, dado que estamos teniendo estos éxitos? Y sobre todo porque recordemos que a ellos les afecta directamente esa situación, porque Guatemala, por ejemplo, y con esto vamos con nuestro segundo por favor, cuadro de información, que Guatemala es un corredor para el paso de la droga, y ya lo han tomado en cuenta también y lo han analizado las autoridades norteamericanas incluso, así que vamos a colocar esta información en pantalla para que veamos algunos datos que se tienen al respecto. El gobierno de los Estados Unidos, Julio, indicaba que en el 2017 a través de Guatemala, imagínate, han sido transportadas a Estados Unidos alrededor de 1.400 toneladas de droga. Y según la DEA, en Guatemala se decomisa alrededor del 2% de esta droga que pasa por el país. Entonces, los países centroamericanos deben aumentar también esa cooperación para poder interceptar estos cargamentos de drogas. También se debe trabajar incluso, Julio, para desmantelar estos grupos criminales que son transnacionales. Y hay que mencionar que Estados Unidos, así como otros países consumidores, deben también, lo que mencionábamos, brindar el financiamiento y apoyar también el esfuerzo. Ahí está, no mejor dicho esto, precisamente para que sea el remate, una colaboración entre todos, principalmente del máximo consumidor de drogas en el mundo, Estados Unidos. Bueno, de esta manera damos por finalizado este análisis. Por supuesto también, y tenemos también otras noticias de carácter político que debe conocer. Excelente. Hay casi 80 denuncias por posibles transgresiones a la ley electoral y de partidos políticos que son analizadas por el Registro de Ciudadanos. A continuación le explicamos por qué motivos. Durante el avance del proceso electoral, la Unidad de Inspección General del Tribunal Supremo Electoral ha revisado más de 150 expedientes, derivado de denuncias ciudadanas por posibles ilegalidades. De estos, 78 ya han sido trasladados al Registro de Ciudadanos, ente encargado de verificar si procede o no una sanción. 157 expedientes, de los cuales ya se han remitido un flujo de 78 expedientes y los otros están en fase todavía de análisis y de conclusión. He de contarles también que Inspección General está actualmente haciendo un recorrido en todo el territorio nacional para verificar el cumplimiento de la ley electoral en materia relacionada a la campaña electoral. Las acciones más comunes por las cuales pueden ser sancionados los partidos políticos y los candidatos son campañas en lugares no autorizados, pautas en medios no autorizados y utilización de imágenes o temas religiosos para realizar propaganda.
continuemos en estos temas electorales que son precisamente los de coyuntura. El Instituto Electoral continúa con las capacitaciones para miembros de las juntas receptoras de votos. Según el director electoral, una cuarta parte de las juntas receptoras de votos aún están pendientes de capacitar. Sin embargo, asegura que aún están en tiempo prudente. Capacitamos alrededor de 3.300 personas en Misco, en 2 diferentes centros de capacitación. Y en toda la República calculamos que llegamos como a 7.000 personas de juntas receptoras de votos este fin de semana, solo en un fin de semana. Creo que estaremos tal vez como a la tercera parte del Plan Nacional de Capacitación, nos harán falta unas 60.000 personas para los próximos fines de semana. ¿Cuántos llevan hasta el momento? Discúlpele. Aproximadamente 50.000, aproximadamente. Les falta un poquito más de la mitad. Lo que pasa es que no solo son juntas receptoras de votos, sino hay otro tipo de capacitaciones. Entonces creo que en total llegaremos a unas 150.000 personas. De juntas receptoras de votos estimo que llevaremos capacitadas unas 20.000 personas. Por lo menos 140 técnicos son los que brindan las capacitaciones en 3 temas específicos a los miembros de las juntas electorales. Y bueno, ahora vamos a ir a otra pausa, pero Julio, por favor, dinos con qué tema vamos a regresar. Sandy, no lo vas a creer, pero vamos a hablar de cómo prevenir la muerte de los niños migrantes, porque no es posible que haya otra víctima, otra pequeña víctima, otra menor guatemalteca que fallezca. ¿Qué se está haciendo mal? Ya lo vamos a ver, ¿sí? ¿Te parece? Siga con nosotros porque estaremos abordando esta problemática. Por favor, no cambie. Regresamos en breve. Recuerde, somos a la medida. Pregunta de preguntas, ¿pero qué ha pasado? Bueno, resulta que un joven guatemalteco de 16 años murió el lunes por la mañana bajo la custodia del gobierno de los Estados Unidos, según lo dieron a conocer Aduanas y Protección Fronteriza. Las autoridades comentaron que el joven fue detenido y procesado cerca de Hidalgo, Texas, el 13 de mayo, antes de ser trasladado a la estación de la patrulla fronteriza de Hueslaco en Pregunta de preguntas, ¿pero qué ha pasado? Bueno, resulta que un joven guatemalteco de 16 años murió el lunes por la mañana bajo la custodia del gobierno de los Estados Unidos, según lo dieron a conocer Aduanas y Protección Fronteriza. Las autoridades comentaron que el joven fue detenido y procesado cerca de Hidalgo, Texas, el 13 de mayo, antes de ser trasladado a la estación de la patrulla fronteriza de Hueslaco en el domingo. Asimismo, dieron a conocer que el joven aún no identificado no respondió durante una revisión de bienestar. Hasta el momento se desconoce la causa de muerte, pero los médicos le diagnosticaron influenza, por lo que le brindaron también medicamentos y sin imaginar que horas después este menor perdería la vida. Esta es la situación que se está presentando. Menores guatemaltecos que siguen muriendo, menores que siguen entonces con estas complicaciones y los peligros que continúan, Julio. Totalmente, Sandy, algo muy dramático, por eso es importante que hagamos el análisis y en pantalla usted va a ver información también por demás importante. Lo más oportuno creo que sería que todos los menores de edad detenidos por la patrulla fronteriza fueran sometidos de inmediato a revisiones médicas para verificar su estado de salud. La crisis humanitaria que se vive en la frontera entre México y los Estados Unidos agrava el gran número de menores de edad que se encuentran en este momento bajo la custodia del gobierno estadounidense. Y es que la mayoría de las instalaciones donde se llevan a los migrantes fueron construidas, escuche usted, hace muchas décadas y no fueron pensadas en ningún momento para albergar a familias con niños por largos periodos de tiempo y por ello debe de pensarse en la readecuación. Pero habrían otras medidas, ¿no, Sandy? Exactamente, porque también hay que tomar en cuenta las complicaciones que pueden tener los menores en este caso. El caso que le hemos dado a conocer, este menor tenía complicaciones, se le diagnosticó influenza, pero también hay otras enfermedades que se generan y que se les han diagnosticado, como las enfermedades respiratorias, la desnutrición o la deshidratación grave, que presenta alguna enfermedad incluso al momento de la detención. La red de hospitales y centros de salud de la frontera deben identificar planes de contingencia
para poder responder con prontitud los casos de niños que presentan cualquier tipo de enfermedades. Además, los padres no deben exponer a sus hijos a los peligros de la migración, porque en muchos casos, lamentablemente, terminan en muerte. Sandy, creo que lo has dicho de muy buena manera y bueno, ojalá de verdad sea la última vez que estemos reportando y analizando un tema tan dramático como este. Pero algo hay que hacer, tanto aquí en nuestros países, por los padres de no exponer a sus hijos y también por la patrulla fronteriza y las autoridades norteamericanas. ¿Te parece si concluimos este tema lamentable? Sí, lamentable la situación, pero sabemos que si una persona se encuentra muy bien de salud, incluso es complicado, la deshidratación se puede dar, las condiciones climáticas son muy complicadas, así que si una persona tiene algún tipo de enfermedad, esto se agrava, así que esperamos que se pueda hacer algo y que se pueda mejorar especialmente la atención médica. Que así sea, Sandy. Y bueno, a 2 meses y 2 días de girada la orden de aprehensión en contra de la candidata a la presidencia por el partido Movimiento Semilla, hablamos de Telma Aldana. Bueno, ella sigue prófuga. Esto luego de ser vinculada a un caso de supuestas plazas fantasma. En el caso de Telma Aldana, la orden de aprehensión sigue estando vigente. Dicha orden de aprehensión será ejecutada en el momento en el que ella regrese a territorio nacional. Ministerio de Gobernación no tiene la facultad para emitir la orden de aprehensión internacional. Eso solo lo puede hacer el juez contralor que lleva el caso. Lo que estamos es esperando que regrese. Desafortunadamente, hasta este momento no está en territorio guatemalteco, pero nosotros estaremos a la espera de su retorno para ejecutar dicha orden. El 18 de marzo del presente año, la ex candidata presidencial del partido político Movimiento Semilla y ex fiscal general Telma Aldana salió del país rumbo a El Salvador, argumentando actividades previstas en el vecino país. Un día después trascendía la orden de captura en su contra, al ser señalada por los delitos de peculado por sustracción en forma continuada, falsedad ideológica y casos especiales de defraudación tributaria. A 2 meses de la orden de captura, Aldana sigue prófuga de la justicia guatemalteca. En resumen, la denuncia efectuada por la Contraloría General de Cuentas por supuestos casos de plazas fantasmas fueron dadas con lugar por parte del Juzgado 10º de Primera Instancia Penal, judicatura que ordenó su detención. Al momento, la ex candidata presidencial del Movimiento Semilla se encuentra en Estados Unidos, a sabiendas que la orden de aprehensión en su contra sigue vigente y que una vez arribe a Guatemala sería capturada. Diversos sectores le han solicitado presentarse voluntariamente ante la justicia para aclarar su situación legal, pero la ex jefa del Ministerio Público ha hecho caso omiso. El partido Prosperidad Ciudadana entregó la constancia de que el finiquito de su presidenciable, Edwin Escobar, está vigente. La fiscal nacional del partido Prosperidad Ciudadana presentó este lunes a la Secretaría General del Tribunal Supremo Electoral una carta extendida por la Contraloría General de Cuentas en la que se hace constar la vigencia del finiquito de su presidenciable. La Corte de Constitucionalidad emitió una resolución en la que ordenaba al Juzgado Noveno conocer nuevamente la vigencia de la constancia transitoria de inexistencia de cargos del presidenciable del partido Prosperidad Ciudadana, Edwin Escobar. Una nota enviada por la Contraloría General de Cuentas donde se confirma que el finiquito está vigente, que fue legítimamente expedido por la Contraloría General de Cuentas y por lo tanto no permite que el Tribunal Supremo Electoral decida acerca de la candidatura de nuestro binomio presidencial, ¿verdad? Específicamente por la noticia que circuló que pretendía hacerle creer a la población que el finiquito había sido revocado. Entonces, para evitar que se conozca el día de mañana en el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, presentamos esta nota a la Contraloría, ¿verdad? Para que tengan conocimiento de ella. La Corte de Constitucionalidad únicamente enmendó el procedimiento y es el Juzgado Noveno el que está a cargo del amparo
de que nos extendieron el finiquito. Está firme hasta el día de hoy y no ha dejado de estar firme en ningún momento de este proceso, ¿verdad? Porque el finiquito está vigente y ningún órgano jurisdiccional lo ha revocado. El único que lo puede revocar es el juzgado noveno. El juzgado noveno considera que los elementos y los derechos que nosotros consideramos vulnerados al no extendernos el finiquito no son así, lo podría hacer. Pero por el derecho de elegir y ser electos, la presunción de inocencia, nosotros mantenemos que los derechos al no extendernos el finiquito pudieron haber sido vulnerados. Y en otro caso, por segunda ocasión, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia mantuvieron la inmunidad del diputado Felipe Alejos. Esto luego de resolver que no hay suficientes elementos para retirarle el derecho de antejuicio, en una votación de 10 magistrados a favor y 3 en contra. El cumplimiento a lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad, el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia volvió a conocer en pleno extraordinario esta solicitud de antejuicio planteada contra el parlamentario por la Fiscalía Especial contra la Impunidad en 2018. Cabe mencionar que el juez pesquisidor recomendó no retirarle la inmunidad al legislador por no haber indicios de ningún delito. En noviembre pasado, recordemos que la Corte Suprema de Justicia rechazó tal requerimiento, por lo que la FESI accionó ante el máximo tribunal constitucional en busca de revertir ese fallo, situación que no logró. Y siempre en este orden informativo electoral, el candidato a la presidencia por la coalición PAN Podemos, Roberto Arzú, se refirió al viaje que realizó a Washington, Estados Unidos. Estamos en Washington DC, como lo decía ahorita, y bueno, la verdad es que un viaje relámpago porque nos salieron unas reuniones interesantes que queremos venir a platicar con algunos senadores, unos congresistas, empresarios también, un grupo de empresarios que queremos ver qué necesitan los empresarios para venir a esa inversión extranjera, cómo se les da esa confianza a los empresarios también. Y bueno, también con nuestros grandes héroes, que yo no los llamo migrantes, a nuestros grandes conciudadanos que están acá para platicar con ellos frontalmente también y ver qué necesidades tienen, qué podemos hacer nosotros por sus familias, por las familias que tuvieron que dejar en Guatemala y esa ruptura familiar que ha tenido un costo social tan grande para Guatemala, pero que hoy, si no fuera por estos grandes héroes, que nosotros los trataremos así, pues obviamente Guatemala estaría en una situación mucho más compleja. Yo no le debo nada a nadie, y ahí sí que el que nada debe, nada teme. O sea que hubo una manipulación muy grande en Guatemala, entendemos estas campañas negras, especialmente nadie le tira una piedra a un árbol sin fruto. O sea, realmente nosotros estamos claros, hemos ido llegándole al corazón a ustedes, al guatemalteco. ¿Por qué? Porque les hemos hablado de frente, les hemos hablado con la verdad. No tenemos nada que esconder. Y esto ha sido todo por la jornada. Lo invitamos para que esté pendiente siempre de A la Medida. Feliz noche. Feliz noche, hasta mañana. Muchas gracias.